El día de mañana, se presentará la publicación en la Feria Internacional del Libro llamada El acoso político en el Perú, una mirada desde los recientes procesos electorales. Y para hablar de esta publicación y por supuesto el contenido que alberga, nos encontramos con Enid Pinedo. Ella es coordinadora del Programa para la Igualdad Política de la Dirección de Educación y Formación Cívica Ciudadana. Enid, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por la invitación. A ti muchísimas gracias. Eres una de las autoras del libro, acompañada de otras mujeres activistas, todas ellas: Carla Cueva, voy a mencionarla, Rubí Rivas, Diana Miloslavich, en un trabajo que imagino te llena de orgullo. Sí, fue una iniciativa que nació a raíz de los casos que habíamos ya identificado de acoso político entre mujeres que ejercen política en nuestro país, ¿no? Algunas cosas que quisiera destacar de esta publicación es que es la primera publicación o investigación que se realiza a través de una entidad del Estado sobre actos de violencia o de discriminación contra mujeres durante procesos electorales. Lo que ya había existido y que existe, todavía es un estudio limitado, es actos de este tipo, pero contra mujeres ya en el ejercicio de la función pública. Y es a través de estas situaciones que se visibilizó el acoso político como una forma de discriminación o de restricciones políticas a las personas, en este caso a las mujeres. De minimizar la participación o incluso hacer que muchas mujeres duden entre participar o no. Claro, siempre el efecto será desanimar, desalentar a que las mujeres continúen en su carrera política, ¿no? Que evidentemente, lo más visible suele ser en procesos electorales como autoridades, pero la participación política tiene un ámbito mucho más amplio, ¿no? Ahora, considerando las competencias del Jurado Nacional de Elecciones, nos centramos para esta investigación en los procesos electorales, de manera que nos enfocamos en su faceta de como candidatas en elecciones regionales, básicamente. Ese acoso político, ¿qué tipo de acciones supone, Enid, para contarle a nuestros televidentes y visibilizar algo que es real? Bueno, primero serviría más o menos acercarte a qué es lo que implica un acoso político, ¿no? Porque se dice acoso político, pero no se sabe bien todavía, porque no hay no hay un consenso respecto a los alcances, pero digamos que en términos generales son los actos que buscan minimizar o obstaculizar el ejercicio político de las mujeres por el hecho de ser mujeres. Es decir, que no es que cualquier acto necesariamente que se cometa contra ellas va a ser de frente calificado como acoso político. Tiene que demostrarse o que hay una razón de género en la comisión de estas acciones, ¿no? Bueno, ¿y qué tipo de actos? En el estudio que realizamos en el año 2014, en una encuesta a la que nos ayudaron los trabajadores de campo de la Dirección de Educación, se identificaron que eran básicamente el hostigamiento, las amenazas y las agresiones psicológicas las principales formas de violencia o de acoso político que habían recibido las candidatas regionales. Ahora, una de las cosas que también habíamos identificado luego de esta encuesta fue quiénes eran calificados o identificados como los principales agresores. Los principales eran los competidores de las organizaciones políticas, competidoras de las organizaciones políticas por las cuales ellas estaban postulando. Claro, competidores directos. Pero la segunda o el segundo principal agresor eran los miembros de sus propias organizaciones políticas. Entonces esto ya evidentemente desalienta, en general todo desalienta, ¿verdad? Pero esto también, porque supuestamente tus compañeros en teoría deberían apoyarte, pero ellos no necesariamente han recibido ese respaldo, lo cual se refleja ya en el ejercicio de sus cargos. Por ejemplo, en el caso de regidoras, que suelen ser minorías dentro de los consejos municipales, ellas, por ser únicas mujeres, tampoco sienten el respaldo de sus regidores, los regidores de su propia lista, y son aisladas y rechazadas o marginadas dentro del consejo, ¿no? Y plantea muchos retos también a nivel de educación. Claro, y eso implica, y ahí iba también el tercer principal agresor, son los medios de comunicación, porque existen todavía estigmas, ¿no?, sobre el papel que deben cumplir las mujeres en la sociedad, ¿no? Entonces ya, si a eso le agregas que los medios difunden, perennizan toda una imagen de mujeres metidas en casa, en las que no tienen mayor conocimiento sobre política, pues estás formando una sociedad totalmente discriminadora. Y hace algunas semanas compartíamos aquí en JN Noticias cifras bien reveladoras, ¿no? De alcaldes versus alcaldesas, ¿no? Eso es. Congresistas, ¿no? Caballeros versus de congresistas mujeres, ¿no? Damas. Pero ahí la diferencia es más
más notoria en el tema de alcaldesas. Sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el Congreso la norma exige una cuota de género para las listas, claro, pero en alcaldías no. Y entonces ahí uno realmente ve cuál es el impacto de no tener acciones afirmativas en la participación política. Claro, el nivel de promoción, claro, el nivel de iniciativa que existe sí por dar un espacio real. Donde se aplica, por ejemplo, la cuota en listas de regidurías, ahí puedes encontrar, digamos, más de un 30% en lista. Otra cosa es que salgan electas. Pero en alcaldías donde no se aplica, el 3% es el promedio, 3%. 3%. Ahora, en esta publicación repetimos el nombre, el acoso político en el Perú, una mirada desde los recientes procesos electorales. Existen diferentes testimonios, ¿no? Sí. Más allá de la investigación y el análisis, hay muchos testimonios que se comparten en esta publicación. A mí me gustaría mencionar el caso de Melania Canales Poma. Si bien ella habla sobre su experiencia ya escogida en el cargo, también nos cuenta lo siguiente, ¿no? Ella dice, intervine en las elecciones del año 2011. No fue fácil. Cuando empezamos nuestra campaña muchos desconfiaban, decían, ¿pero qué va a hacer una mujer? No es lo mismo que un hombre, además no es del pueblo, es india, ¿no? ¿Qué va a poder organizar la celebración de nuestro centenario? Dice que eso lo escuchó muchas veces. Estamos hablando de una mujer que se convirtió en la primera alcaldesa de Lucanas, en Ayacucho, luego de 100 años, me parece, ¿no? Y ella además es vicepresidenta de ONAMIAP, que es la Organización Nacional de Mujeres Indígenas y Amazónicas del Perú. O sea, no es cualquier lideresa. Claro. No es que se le ocurrió un día, se despertó, claro, sino que tiene un trabajo de liderazgo, de político. Claro, y ella además, bueno, también justamente por pertenecer a UNAMIAP trabaja con nosotros dentro del grupo de trabajo para la participación indígena. Entonces ahí reconocemos nosotros como institución el liderazgo de mujeres también, ¿no? Que ejercen o tratan de ejercer en igualdad de condiciones sus derechos. Y con el caso de esta señora, de Melania Canales Poma, recordamos lo que dijiste hace algunos minutos, ¿no? Que el acoso político tiene diferentes etapas, sí. ¿no? Desde la postulación hasta una vez que tú asumes el cargo, porque lo que pasó con esta mujer es increíble. Fue elegida alcaldesa y ese mismo día ya se estaba planeando la revocatoria. Pasó el año y se compró el kit. Sí. ¿no? Sí, y sí. se recogieron firmas entre mentiras y una serie de artimañas terribles. Claro, si no es revocatoria es la vacancia o la suspensión, ¿no? Entonces es buscar la forma de tratar de que estas personas no logren efectivizar sus derechos una vez ejercido el cargo, ¿no? O sea, primero es cómo llegas a ser candidata. Luego ya durante tu periodo, tu campaña electoral, qué es lo que puedes, qué es lo que te dejan hacer, bueno, digamos, X personas. Y ya si por suerte sales electa, ¿qué es lo que te pasa ya en el cargo? Exacto, ¿no? son Entonces diferentes. claro, ya con todo eso, si quieres seguir postulando o quieres irte a la reelección o quieres postular otro cargo, bueno, eso obviamente, todo esto generan desincentivos, ¿no? Bueno, y esta historia terminó bien, ¿no? Porque bueno, luego de la revocatoria, esta alcaldesa tuvo el respaldo de 80%, así que quedó más que claro pues que la gente la había escogido y que estaban contentos con su labor como alcaldesa, como autoridad. ¿Qué hacer? Nos quedan un par de minutos nada más. Sabemos que en el Código Electoral, en el proyecto de ley que se presenta, hay una propuesta de sanciones ¿no? para el acoso político, tal cual también existe en Bolivia, por ejemplo. Claro, pero aparte de las, digamos, regulaciones que puedan haber o no, que obviamente son bienvenidas porque no existe hasta ahora nada expreso, obviamente la Dirección de Educación ha tomado las competencias que le corresponden de acuerdo a la ley. Entonces, como debes saber o como todos pueden imaginar, la educación es muy importante. Y aquí lo que hemos buscado para el próximo año es implementar un observatorio que nos ayude a identificar todos estos casos de discriminación o actos de acoso político contra mujeres y ampliando incluso el público objetivo, vamos a visibilizar o tratar de visibilizar los actos contra grupos vulnerables en general, ¿no? LGTBI, afrodescendientes, etcétera. Y bueno, eso es implementar y también se busca institucionalizar o formalizar un protocolo de atención de estos casos que ya habíamos empezado, que ya lo hemos implementado, pero que falta formalizar a través de alguna aprobación ya de la institución, ¿no? Entonces, estas son algunas tareas y evidentemente incorporar algunos enfoques inclusivos dentro de las organizaciones políticas. Muy bien, muchísimas gracias, Enid, por habernos acompañado.